Hola, esta es la reflexión 17. En esta reflexión voy a hacer realmente un popurrí. Voy a tratar diversos temas, observaciones que hago de lo que pasa en el mundo y en mi país, la República Argentina. Pero también voy a asociarlo, a relacionarlo con el tema de fondo mío, que es mi interés en las artes, en especial en el arte de la pintura, la historia, la filosofía y en la investigación del comportamiento humano, de cómo somos los seres humanos. Por eso, en la primera parte, en ese popurrí, voy a comentar hechos de la vida cotidiana en todo el planeta. Por ejemplo, llama la atención las movilizaciones populares que se realizan en distintas partes del mundo. En Hong Kong, en Bagdad, en países del Medio Oriente y sobre todo en países europeos, en Francia, sobre todo en Francia. Hay una huelga de transporte, un paro de transporte hace 20 y pico de días, casi 30 días, que está dando a conocer al mundo la oposición que hay a las políticas del presidente Macron con respecto al sistema jubilatorio, específicamente. Hay mucha oposición a estas reformas neoliberales que quiere introducir Macron. Pero también en especial en Latinoamérica, movilizaciones populares empezaron en Ecuador, en Haití, luego en Chile. En Chile es tremendo, en otros videos he comentado la tortura que hacen los carabineros chilenos disparando con perdigones de goma que tienen una parte de plomo, disparando, apuntando a los ojos y dejando más de 300 personas, casi 400, en especial jóvenes, dejándolos tuertos y ciegos. Es tremendo esto a mí me conmueve profundamente. Yo nunca he visto algo similar. Y sin embargo, la Cruz Roja, las Naciones Unidas, los organismos de derechos humanos son muy tibios en señalar esto. Bueno, las manifestaciones en Chile, el golpe de Estado en Bolivia, terrorífico. En Haití hay manifestaciones. Hay una base común en todas estas movilizaciones populares. Prácticamente no es un partido o movimiento político que las promueve, sino que es transversal a los partidos políticos. Vamos a analizar una, por ejemplo, Chile. Vuelvo a Chile, que es similar en los otros casos que mencioné antes. No hay un partido que las acaudille, que vaya al frente de estas manifestaciones. Es transversal. Lo cual señala una decadencia de los partidos políticos en cuanto a la influencia que tienen sobre la opinión pública. ¿Por qué pasa esto? Y porque los partidos políticos están defraudando a las personas. El caso de Chile es de terror, porque siempre se ha señalado a Chile como un ejemplo económico, de estabilidad económica. Bueno, era un ejemplo. Y profundizando, vemos que la sociedad chilena tiene una profunda inequidad, una profunda desigualdad. O sea que era ejemplo de desigualdad, ejemplo de iniquidad y ejemplo de injusticia. Eso es Chile. Y como Chile, el resto de los países. Vuelvo al tema de la transversabilidad de los movimientos populares. La decadencia, en mi opinión, la decadencia de la influencia de los partidos políticos. Después voy a ver, en mi opinión, por qué pasa esto. ¿Por qué los partidos políticos están dejando de influir en las personas? Pero no en la rebeldía de las personas. Esto es muy
sintomático. En general, en las épocas históricas, las rebeliones populares han sido acaudilladas por movimientos políticos en general. Hoy en día vemos que esto no es tan así. Quiero señalar un caso específico en mi país, la República Argentina, en la provincia de Mendoza. Es un caso digno de estudio. El gobernador de la provincia de Mendoza, del Partido Radical, es decir, formando parte del frente que gobernó el país hasta el 10 de diciembre del 2019, es decir, lo que se llamaban Cambiemos, Juntos por el Cambio, que es un frente de derecha que hizo una política neoliberal al máximo. No solo neoliberal, sino de clientelismo político. Y ese clientelismo político se revela acá, en este dato que voy a dar ahora. Este gobernador mandó al Parlamento provincial una ley de megaminería que autorizaba el uso de tóxicos, cianuro en especial, para la extracción de minerales, megaminería. En una provincia que tiene escasez de agua, para hacer esta extracción de megaminería con cianuro, hace falta enormes cantidades de agua para limpiar, entre comillas, limpiar porque es relativo. No solo que se grandes cantidades de agua, sino que después esa agua va a la tierra y, entre comillas, fertiliza la tierra. Imaginemos los nutrientes que van a aparecer en los vegetales que surgirán de esa tierra contaminada. Bueno, el pueblo mendocino, en un ejemplo de rebelión, la legislatura sancionó. Previo a esto, el pueblo se empezó a movilizar. Se empezó a movilizar por las redes sociales, empezó a salir a las calles. No obstante todas esas movilizaciones, la legislatura provincial sancionó la ley de megaminería, que autorizaba el uso de tóxicos, en especial del cianuro. Bueno, ahí estalló la ira popular y salieron a las calles a expresar su desagrado por esto enormes cantidades de mendocinos. El gobierno provincial, tengamos en cuenta que ya estamos en un gobierno nacional de otra índole. El gobierno nacional en la República Argentina, a partir del 10 de diciembre, forma parte de un frente, el Frente de Todos, que es un frente de centro-izquierda completamente opuesto al neoliberalismo anterior, en el orden nacional. Acá hay dos jurisdicciones, la nacional y la provincial, hay un choque. En el orden nacional, el nuevo gobierno se asemeja bastante, todavía no, después voy a aclarar por qué todavía no, a lo que fue el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, el kirchnerismo, que es una parte importantísima del peronismo. En este nuevo frente, además del kirchnerismo, hay otros sectores del peronismo que ya no son tan progresistas, son un poco más de centro-derecha, pero que formaron el frente, con la idea de juntar votos. Efectivamente, juntaron votos, ganaron la elección en primera vuelta, lo cual es importante. Pero el gobierno resultante, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta, o sea, está en la presidencia del Senado, como vicepresidenta, pero el que gobierna el Poder Ejecutivo es el presidente, o sea, Alberto Fernández. Una política empieza siendo muy diplomática, yo le diría tibia, con respecto a los sectores económicos de poder. Bueno, ¿qué pasó? Vuelvo a Mendoza. En Mendoza, el gobierno provincial es del gobierno neoliberal anterior. Radical. Los radicales que siempre se llenaron la boca diciendo que son Partido Popular. Ante las manifestaciones populares, este gobierno provincial reprimió, tibiamente, pero reprimió las manifestaciones. Hubo detenidos, alguno que otro herido. Luego disminuyó la intensidad de las represiones a esas manifestaciones populares, quizá por influencia del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene una política, obviamente, de no reprimir más. Se acabaron las represiones, en el orden del criterio del orden nacional.
Pero en el provincial, el, el gobierno neoliberal que está en la provincia reprimió, tibiamente, pero reprimió. Bueno, las manifestaciones siguieron. La legislatura sancionó el proyecto del Poder Ejecutivo y estableció una nueva ley que autorizaba el uso del cianuro. Como dije recién, el pueblo salió a la calle con mayor vehemencia, ahí hubo más represión, pero el pueblo en la calle seguía en la calle. La presión popular fue tan grande que en principio tibiamente el gobernador dijo que no iba a promulgar la ley. Pero es una trampa eso de no promulgar la ley, porque la ley sancionada, aunque no la promulgue, igual las empresas... Yo soy abogado, entonces voy a hacer un análisis jurídico suave. La ley tenía vigencia, aunque no la promulgue, las empresas de megaminería podían decir está esta ley y la podían ejecutar, y en la discusión jurídica iba a haber ahí un problema. Ley sancionada por el Parlamento, pero no promulgada por el Poder Ejecutivo. Alguna parte de la biblioteca dice que no es efectiva, bueno, pero las megamineras iban a pelear eso. Estaba siempre la posibilidad de que siguiera adelante. El pueblo ya exasperado, ya muy fuerte, la expresión fue tan grande, la presión popular, que finalmente el gobernador no solo no promulgó, sino que mandó de vuelta al Parlamento pidiendo que se derogue esa nueva ley. Ley tóxica, de los tóxicos. Ley cianuro, le dicen en Mendoza. El Parlamento sancionó la derogación de la ley cianuro. Pero hay que hacer un análisis. En la sanción del Parlamento provincial, no solo votaron los neoliberales la sanción de esa ley cianuro, sino también del Frente de Todos, o sea, del partido que gobierna en el orden nacional, lo cual es sorprendente. Algunos no, pero muchos sí. Empezó a surgir el rumor de que estaban comprados por las empresas de la megaminería. Esto, conociendo cómo es el ser humano, yo tengo muchos escritos al respecto, aconsejo a los que estén escuchando y viendo este video, que vean mi página principal en las secciones ensayos, en las secciones artículos de opinión, donde yo explico cómo es el pensamiento de derecha y explico cómo somos los seres humanos. Lo estudio, lo investigo a fondo. Conociendo cómo es el ser humano, no es nada de extrañar que esos legisladores provinciales mendocinos que votaron por unanimidad esa ley cianuro, hubo muy pocos que se abstuvieron, la mayoría votaron del partido de los neoliberales, reaccionarios de derecha, y de los progresistas, llamados progresistas del nuevo gobierno nacional. Lo votaron. Hubo una leve expresión de malestar del ministro del Interior nacional, muchacho joven, nieto de un famoso dirigente peronista, que dijo que eso estaba mal, que los legisladores no tenían que haber hecho eso. Bueno, pero los legisladores mendocinos de su frente popular votaron igual. Esto explica mis análisis sobre el comportamiento humano cuando yo hablo que una de las características básicas del ser humano es la codicia. Y las grandes empresas multinacionales, las megamineras, pueden perfectamente repartir, que es lo que todo el mundo lo dice, es un rumor, aparte es claro y evidente que han sido comprados los legisladores. Esto pasa en todos los países del mundo, lo que se llama la corrupción. Que pasa en todos los países del mundo, en todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales, en todos lo que es órganos jurídicos de gobierno, en todas las jurisdicciones y en todos los países del mundo. En algunos más, en otros menos, en algunos hay muchos controles, pero siempre existe esta corrupción de los funcionarios que tendrían que ser impolutos. Nada de corrupción, corrupción cero. Bueno, finalmente
el Parlamento dio marcha atrás y derogó esa ley cianuro. Y se volvió a hojas cero. Los abogados dicen fojas cero, pero a mí me cansó la palabra fojas. En castellano sí sería hojas. Entonces volvió a hojas cero. O sea, como estaba la ley anterior que prohibía el uso de tóxicos y sobre todo el uso del agua, porque para usar esos tóxicos, además de intoxicar el medio ambiente y el agua, necesitan grandes cantidades de agua. Una provincia que es seca, es reseca Mendoza. Tiene que aprovechar mucho el agua que viene de los deshielos de la cordillera. Por eso hacen sequías. Mendoza está lleno de acequias, no de sequías, de acequias. Las acequias conducen el agua de los deshielos de la cordillera a los distintos lugares. Es muy preciado, es un bien muy preciado el agua. Sobre todo en la provincia de Mendoza, que es una provincia seca. Los habitantes tomaron conciencia de eso y con independencia de los partidos políticos, ahí todo el mundo se sumó a esa protesta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es un aviso para el nuevo gobierno nacional que cumpla lo que dijo. Por ejemplo, una de las cosas que decía el candidato Fernández era que entre los intereses de los bancos y los intereses de los jubilados iba a preferir los intereses de los jubilados, que a los jubilados le iba a hacer los medicamentos gratis. Bueno, hasta ahora los medicamentos gratis a los jubilados no apareció, hay un descuento de un 8%, a todo esto los jubilados, los medicamentos aumentaron un 300%, sacar el 8% no es nada, y algunos medicamentos gratis, pero Alberto Fernández, el nuevo presidente, dijo que todos los medicamentos iban a ser gratis para los jubilados. Bueno, empieza a haber promesas incumplidas. Por presión, pienso yo, de los medios económicos muy potentes, empresas, y lleva a este nuevo gobierno nacional a ser suave, diplomático, y no tomar medidas de fondo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Tomar medidas de fondo. Medidas que encaucen la economía. Dije que era un popurrí. Popurrí es una mezcolanza de cosas. Empecé hablando del tema internacional, ahora estoy hablando del tema nacional en la República Argentina, porque me preocupa. Me preocupa porque las soluciones económicas, sociales y políticas de nuestro país merecen un cambio profundo. El cambio profundo, lo ideal sería una nueva constitución, estableciendo no 3 poderes, sino más de 3 poderes. Nueva constitución adaptada al siglo XXI, con poderes, un nuevo poder, por ejemplo, electoral, además del poder ejecutivo, legislativo, judicial, un poder electoral, un poder de auditoría general de los otros poderes, y un 6º poder que habría que investigar cuál podría ser ese nuevo poder, que se equilibre y adaptarlo al siglo XXI. Pero también habría que hacer reformas de base, que ya se hicieron en la década del 40-50 con el primer peronismo, que es el antecesor, el peronismo es el antecesor del kirchnerismo actual y del Frente de Todos actual. El antecesor, para los que escuchen y vean este video, el origen de este Frente de Todos es el peronismo. El peronismo es un movimiento de la década del 40-50 del siglo XX. Ese primer peronismo hizo una nueva constitución, la Constitución de 1949, que fue derogada por un gobierno de facto. Bueno, no voy a profundizar en el tema, pero esa Constitución de 1949 es muy interesante. Establecía que los recursos naturales eran de la nación, estableció las empresas de servicios públicos nacionalizadas, bueno, una serie de medidas que son muy parecidas a las que hizo, y ahora vuelvo al tema internacional, a las que hizo el gobierno de Evo Morales en el Estado plurinacional de Bolivia, que sufrió el golpe de Estado, ahora, hace poco, en noviembre de 2019. El gobierno de Evo Morales, desde el punto de vista económico-social, fue exitoso. Hizo muchas de las políticas que pregonaba ese primer peronismo, de nacionalización de servicios públicos,
había una Junta Nacional de Granos que se encargaba de comprar a los productores la producción, y después un Instituto Argentino de Promoción del Intercambio que era el que se encargaba de vender esa producción. O sea que había un control estatal de la exportación de granos y de carnes, que son los grandes productos que sirven para aumentar la cantidad y la calidad de las exportaciones. Lo ideal sería industrializar. Bueno, también en esa época, en la década del 40, del 50 del siglo pasado, había una fuerte industrialización. Algo muy parecido a lo que hizo Evo Morales en Bolivia. En Bolivia no se apartó del sistema capitalista. No es como el caso de Venezuela, que se manifiesta socialista, implementó políticas más allá del que siguen siendo capitalistas en Venezuela, pero es un sistema mixto en Venezuela. En Bolivia prácticamente siguió el sistema capitalista con nacionalización de los recursos naturales. Eso le produjo a Bolivia gran cantidad de ingresos fiscales, que los repartió. Socialmente, Evo Morales repartió a la población, y muchas personas que estaban en un nivel de pobreza bajo pasaron a la clase media. Algo parecido a lo que hizo el kirchnerismo de 2003 al 2015 acá en la República Argentina. Algo parecido. Lo que pasa es que no nacionalizó los recursos naturales. Se quedó corto. Se quedó corto. Evo Morales fue más allá. E incluso, y aquí viene el problema básico que abarca no solo a Bolivia, sino a Argentina y a Chile, los yacimientos de un mineral estratégico del siglo XXI, que es el litio. Bolivia tiene enormes yacimientos de litio, los más grandes del planeta. El norte de Argentina también tiene grandes yacimientos de litio, y el norte de Chile también. Es el punto, el punto de encuentro de las grandes empresas oligopólicas, en especial norteamericanas, que enfocaron a esa riqueza, a ese recurso natural. Bolivia también tiene gas y sobre todo gas y petróleo, pero las reservas de litio son enormes. Bueno, eso produjo el golpe de Estado. Concretamente, Estados Unidos movilizó sus recursos, uno de ellos de la OEA, hicieron el golpe de Estado, apoyado por la derecha minoritaria en Bolivia. Hicieron el golpe de Estado y lo sacaron del gobierno a Evo Morales. Bueno, no voy a analizar todo el proceso boliviano, porque aconsejo al que está viendo este video que le interese que vaya a Telesur. Ahí hay mucha información, en Telesur hay mucha información sobre el proceso boliviano. En la web, en internet, hay mucha información. Hay que buscar en videos de YouTube, videos objetivos, que expliquen todo esto. Pero básicamente el golpe de Estado en Bolivia se hizo porque Evo Morales había hecho con una empresa alemana y una empresa creo que holandesa o francesa, para la extracción de litio, y no solo la extracción, sino la manufacturación, o sea, no exportar el litio en bruto, sino también hacer pilas, por ejemplo, y hacer elementos que le agreguen valor agregado al litio. Y había hecho contrato con estas empresas en las cuales el Estado boliviano se quedaba con la mayor parte del ingreso y quedaba un porcentaje para las empresas, que es la política que hizo Evo Morales, ¿no? Con los recursos naturales del petróleo y del gas, hacía lo mismo. El 80% quedaba para el Estado boliviano y el 20% para las empresas. Por eso muchas empresas se quedaron en el país durante el gobierno de Evo Morales. La otra es que si se iban, pasaban al Estado. Algunas se fueron, pero la mayoría se quedaron, porque con ese 20% les alcanzaba y sobraba. Pero el Estado boliviano se benefició con ese 80%. Así pudo distribuir esas enormes riquezas. Hizo una política dentro del sistema capitalista muy parecida a la que había hecho el primer peronismo de la década del 40-50 en el siglo XX. Sobre todo mientras estuvo viva Evita, hasta 1952. En algún video voy a analizar un poco esa época, pues la estoy investigando, estudiando mucho, todos los procesos históricos de esa época.
porque puede ser útil para llevar al nuevo gobierno argentino a decirle, señores, ustedes se dicen peronistas, bueno, el Perón hizo esto. Y mostrarles lo que hizo ese peronismo, sobre todo del 46 al 52 que murió Evita. En esa época se hicieron muchas, aparte de nacionalizar recursos, empresas públicas, etc., hicieron muchas cosas que reprodujo Evo Morales y que este nuevo Frente de Todos, que se dice que es peronista, tendría que tomar en cuenta. Eso lleva al país a tener muchos más recursos. Adaptar esas políticas de ese primer peronismo a la época actual. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Evo Morales hizo eso. Introdujo incluso en la Constitución elementos como los que dije antes, de control, elección de los jueces por elecciones populares, de los jueces. Eso está en la Constitución, en la nueva Constitución boliviana. Muy interesante eso. Acá los jueces en la Argentina, en la mayor parte de los países del mundo, forman parte de una especie de estructura aristocrática, resabio de las monarquías. Son de por vida, salvo que haya un organismo. En la Argentina hay un organismo, Consejo de la Magistratura, que saca a los jueces que no se adecuan a las funciones, pero es un organismo que está muy influenciado por la política, bueno, por el gobierno de turno, el poder ejecutivo de turno. Bueno, es otro tema ese. Pero yo quiero sintetizar y atar cabos. Es la influencia que estaba hablando al principio de los pueblos que salen a la calle a protestar sin llevar como estandarte a un partido político determinado. Se puede advertir en muchos países una decadencia de los partidos políticos. El movimiento, por ejemplo, Chalecos Amarillos en Francia, que empezó hace ya más de un año, que se ha extendido, los movimientos independentistas en Cataluña rebalsaron también a los partidos políticos. Ahí los partidos, algunos se hicieron independentistas, otros no. Hay un problema también ahí de que quieren ser república, quieren dejar de ser monarquía, o sea, hay mucho republicanismo en Cataluña, pero son movimientos transversales a los partidos políticos. Esto es lo que quiero señalar. Quiero puntualizar este dato, la transversabilidad de los movimientos de protesta en todo el mundo. En Hong Kong, por ejemplo, y que han inventado algo muy interesante, en las manifestaciones, para evitar que los repriman, están resguardadas por una vanguardia que se pone al frente y detrás de las manifestaciones como escudo protector. Incluso llevan escudos, en Hong Kong llevan escudos, para impedir que la policía ataque en forma más cercana al grueso de la manifestación. Esto es muy interesante. Se tapan la boca para prevenirse los gases lacrimógenos. Es muy original. Por eso se están ensayando estrategias de defensa de las manifestaciones muy originales, que empezaron en Hong Kong, después la hicieron en otros países. En Chile también la están implementando. Estas vanguardias que están delante y detrás de las manifestaciones con escudos protectores, pero ya la masacre que han hecho en Tilly los carabineros y el ejército también. Piñera, el presidente entre comillas constitucional, quiere ahora, la gente pide en Chile una nueva constitución, finalmente, después de todos estos desastres de personas heridas y detenidas en Chile, finalmente los partidos políticos aceptaron hacer una nueva constitución, van a llamar una constituyente, pero de aquí a varios meses, todo dilatando. La gente está muy molesta por eso, porque cambiando la constitución se va a cambiar el sistema neoliberal, donde todo estaba privatizado. En Chile está todo privatizado, la educación, la salud, está todo privatizado. Y la gente, como no puede acceder, tiene que pagar, se empieza a endeudar. El problema de Chile es ese, la deuda. La mayor parte de la población está endeudada, tremendamente endeudada. Se endeuda para estudiar. Y después, una vez recibido, tiene que pagar ese crédito que han tenido, por ejemplo. Y se pasan años para poder pagar ese crédito. Lo mismo pasa con la salud, está todo privatizado en Chile. En Chile es un desastre el sistema socioeconómico. Y aquí quiero ir.
a este punto. Así como en la Argentina, el Partido Progresista, el Partido Popular, que ganó las elecciones nacionales, que asumió el 10 de diciembre, en Mendoza votaron esa ley tóxica, muchos de ellos, muchos de esos legisladores, vamos a decirlo, influenciado por las megamineras, la gente en Mendoza dice eso, que han sido comprados, lo cual a mí no me cabe duda. La corrupción es tremenda, está en todos los partidos políticos. Bueno, en Chile, los partidos políticos de izquierda también avalaron o están avalando van a hacer una constituyente, le van a preguntar al pueblo si quiere que la constituyente sea, miren ustedes, hay dos opciones. El pueblo tiene que votar si la constituyente chilena va a estar formada la mitad por los legisladores y la otra mitad elegida en forma directa por el pueblo. Y la otra opción es que fuera todo, el 100% elegido por el pueblo. Pienso yo que el pueblo va a votar esta segunda opción si es que no hay fraude. Es ridículo, una constituyente tiene que ser elegida por voto directo de constituyentes, de nuevos legisladores constituyentes, y no de los anteriores, de volver a hacer lo mismo. Hacen manejos, y hasta todos los partidos políticos, incluso los de izquierda. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué partidos progresistas en todos los países, en algunos casos son comprados, hay corrupción, y en otros es una marcha atrás de estos partidos de izquierda? Y aquí es un punto neurálgico que quiero señalar. ¿Qué pasa con la izquierda en el mundo? Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, cayeron esos llamados gobiernos, le decían comunistas, no tenían nada de comunismo, era un capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado. Ni siquiera era socialismo, era capitalismo de Estado. Incluso en Cuba, que se conserva bastante una idea de socialismo, hay ya empresas, pequeñas empresas privadas. El socialismo teórico de Marx, Lenin, Trotsky, en rigor no se ha aplicado en la práctica, por varios motivos. Uno, porque es muy difícil aplicarlo en la práctica por los bloqueos que producen los países capitalistas, por las presiones enormes de los países capitalistas. Otro, porque la corrupción. En la Unión Soviética había mucha corrupción. Los jerarcas del Partido Comunista Soviético estaban muchos comprados. La prueba está que, terminado el sistema, terminada la Unión Soviética, muchos de esos jerarcas pasaron a ser grandes capitalistas. Muchas empresas que eran del Estado pasaron a ser privadas, gerenciadas por estos jerarcas. Es tremendo. Eso es la corrupción y lo que yo digo del ser humano, que tiene la codicia en su cerebro como una característica básica. En los países, pasó en todos los países. En los países del este de Europa pasa algo similar. Y empezamos a llegar a la globalización del sistema capitalista. Hoy ya no está tan globalizado porque hay intereses ya más nacionales. Rusia pasó a ser un país capitalista, pero con una fuerte tendencia nacional. Lo mismo China. China es una mezcla, es un híbrido, parte capitalista, parte se dice todavía socialista. Bueno, es muy complejo el sistema político chino. En Rusia es más notorio que es capitalista, pero hay intereses nacionales que lo preservan como nación. Por eso se enfrenta a Estados Unidos. El monobloque globalista, capitalista, se está fraccionando en una lucha comercial, hasta ahora, entre Estados Unidos y Rusia y China por el otro lado. Todo esto, que es un popurrí, colcha retazos, te digo yo, o sea, mezcolanza de cosas, va a un punto, a que cuando yo hablo de características básicas del ser humano, que son inamovibles a pesar de los siglos y de los milenios, siguen vigentes, están entre ellas la codicia.
la hipocresía, la mentira. Los sistemas neoliberales usan la herramienta de la hipocresía y la mentira. Mienten. Todo lo que dicen los gobiernos neoliberales o disfrazados de populares, pero que siguen siendo neoliberales, mienten. Dicen una cosa, hacen otra. Mienten. La mentira es típica. Y la otra característica que quiero señalar, que estoy advirtiendo, en muchos gobiernos populares, por ejemplo en el de Evo Morales, que estoy viendo también ahora en el nuevo gobierno argentino, el Frente de Todos, es una ingenuidad. Hay una ingenuidad. ¿En qué consiste en qué se manifiesta la ingenuidad? En pensar que el otro puede llegar a ser bueno, que el otro puede llegar a ser solidario. Entonces se plantea la bandera del amor y la solidaridad. Lo mismo planteó el cristianismo en sus orígenes, lo mismo plantean, casi todas las religiones plantean esa idea. Es muy ingenuo eso. El ser humano está motivado por esas características básicas que yo siempre señalo. Una de ellas es la codicia, la hipocresía, la mentira. La codicia. La codicia es transversal. Las ideologías políticas se expresan a través de la codicia por un lado y la ingenuidad por el otro. En algún video voy a analizar en profundidad por qué el marxismo, leninismo, trotskismo, intentado llevar a la práctica, no anduvo. ¿Por qué? Marx también cometió fallos. Uno de ellos es usar la dialéctica hegeliana, y la dialéctica es lineal. La dialéctica, esto es muy interesante que voy a decir. Piense que es una colcha de retazos, una ensalada rusa, un popurrí, mezcolanza de cosas, pero que se relacionan. Yo señalo hechos que observo de la vida histórica real y saco cabos, ato cabos y saco deducciones. Bueno, vuelvo a este tema que es muy importante. La ingenuidad, en este caso del marxismo. Lo que pasa es que Marx, en su época, 1848, el Capital, el escrito en 1837, creo que es el Manifiesto Comunista, que es muy interesante ese libro. Es un libro chiquito. El Capital ya es mucho más grande, más complejo, más difícil de entender, pero hay muchos exégetas del marxismo. Uno de los grandes exégetas del marxismo fue Lenin y también Trotsky. Bueno, Marx tomó de Hegel la tesis y la antítesis, la dialéctica. Lo transformó en materialismo histórico dialéctico. La tesis es la formación del sistema capitalista, del capitalismo, de la burguesía y capitalismo industrial, que genera en sí mismo la antítesis, lo contrario. El contrario es la clase obrera, el proletariado. Esos dos contrarios generan la lucha de clases. Hasta ahí vamos bien, existe una lucha de clases. Y se produce en esa lucha de clases, en realidad, una síntesis de esos dos contrarios. Y esa síntesis podría ser, en principio, la lucha de clases. Capitalismo, industrial, burguesía, proletariado, el choque de esos dos intereses contrarios produce una síntesis que sería la lucha de clases. Esto, en la época de Marx, con una industrialización que se iba cada vez haciendo más extensiva, Marx analizó sobre todo la industrialización en Inglaterra, que era el país más industrializado, donde la burguesía estaba más desarrollada. Sobre todo lo analizó, y después el problema de la industrialización y de la expansión del capitalismo, se produce el colonialismo. Inglaterra colonizó la India, sobre todo China, pero sobre todo la India, y otros países, las Islas Malvinas, en la Argentina. Y a través de sus empresas capitalistas en todo el mundo, a través de su sistema de los barcos, sistema marítimo inglés, impresionante, produjo una tremenda colonización
Estados Unidos es una colonia inglesa. Estados Unidos es una colonia inglesa. Bueno, el problema del colonialismo inglés, sobre todo específicamente inglés, es interesantísimo. Yo aconsejo, yo doy datos sueltos. El que vea estos videos ya le aconsejo que lea historia, que investigue historia. Es muy bueno investigar historia. Se va a aprender mucho y se va a sorprender cómo se repiten hechos históricos. En gran parte por las características básicas que tenemos los seres humanos que se van repitiendo a lo largo de los centenios, de los milenios. Ya nos viene desde los seres humanos primitivos, anteriores al Homo sapiens, el Homo erectus, el Cro-Magnon, incluso el Neandertal, que era primo del Homo sapiens, no somos descendientes del Neandertal, eran primos, era una especie colateral. Somos más descendientes directos del Homo erectus, pero pasaron 1 millón de años. Probablemente seamos descendientes del Homo, del Australopithecus, el Ramidus, 3 millones de años. Y esas características básicas la tenían estos animales. Se sabe por los restos fósiles y por las cosas que se han encontrado alrededor de los restos fósiles. Acumulaban, eran ritualistas, se sabe que eran ritualistas, acumulaban. Hay alfarería, hay huesos, restos de animales, bueno. Yo digo que para mí esa característica, la codicia, la tuvo el ser humano desde épocas muy, muy primitivas. Vamos al actual ser humano, al Homo sapiens sapiens. Este Homo sapiens sapiens la tiene en todos los países del mundo. Es el que genera la codicia, genera la corrupción. Y en los partidos progresistas, populares y de izquierda, el fenómeno de la ingenuidad. Vuelvo a Marx. El marxismo, cuando se quiso aplicar en la práctica, incluso el mismo Lenin tuvo que dar marcha atrás, la nueva política económica, y tuvo que, en el primer intento de socializar los medios de producción, que eso es el socialismo, los medios de producción, no se iba a nacionalizar o socializar el cepillo de dientes o la cocina o la ropa que uno lleva puesta, no, la gente piensa eso, la gente se asusta con la idea del socialismo y del comunismo, se asusta pensando que todo va a ser colectivo, no, lo que va a ser colectivo son los medios de producción, las fábricas, los campos, las tierras, nada más. Si vos, tu casa, tu vivienda, en la época moderna tu coche, el que tenga un coche, las cosas que tenga en su casa, todo eso es privado, eso no se nacionaliza ni se colectiviza. La gente piensa que eso también va a ser todo público y colectivizado. Es un error gravísimo de comunicación de los partidos de izquierda, pero es un problema de comunicación que es típico de los partidos de izquierda, comunican mal y la gente se hace fantasías. Pero vuelvo a la ingenuidad. Decía que Lenin dio marcha atrás y empezó a establecer algunas empresas privadas la nueva política económica. Dio un paso atrás para después dar 2 adelante, se decía. O sea que el propio Lenin se dio cuenta que era muy difícil implementar así de golpe, sobre todo una sociedad muy primitiva como era la rusa, donde la industrialización no era muy desarrollada. El país desarrollado, como dije antes, era Inglaterra y Alemania. Lenin sabía eso, y había una gran clase campesina en Rusia. Entonces vio todos esos problemas, había hambrunas, los campesinos no querían que le sacaran la tierra, bueno, empezó a dar marcha atrás. Se murió Lenin y ahí cambió la historia. Ya no se implementó, ya no se pasó al socialismo y se pasó a un capitalismo de Estado, que lo llevó a cabo Stalin. Algún día, en algún video voy a analizar el estalinismo, sus pros y sus contras. Adelanto como pro la conducción de la Segunda Guerra Mundial, eso puede haber sido un pro. Las contras fueron muchas, entre ellos el culto a la personalidad típica de estos sistemas, el capitalismo de Estado, la no expansión del socialismo a otros países, el socialismo, decían ellos, socialismo entre comillas de un solo país, y todos los partidos comunistas de todos los países del mundo buscaban fortalecer al Estado soviético. Bueno, Trotsky no estaba de acuerdo con eso, se fue, lo iban a juzgar y lo iban a matar. Se asiló en México y finalmente el brazo largo de Stalin llegó
y al pobre Trotsky lo mataron en México estando asilado. Trotsky es muy interesante porque de Trotsky están las actuales izquierdas, sobre todo en la Argentina, que son trotskistas. Las verdaderas izquierdas argentinas son trotskistas, que son muy puristas. El problema que tienen es que son muy puristas y no se dan cuenta de cosas que tendrían que darse cuenta, que cómo somos los seres humanos. No se dan cuenta de eso, entonces siguen en posiciones muy, algunos le dirían fundamentalistas, yo le diría muy principistas, demasiado principistas. Que la revolución se va a hacer de esa forma y si no de otra, no les cuesta hacer frentes, incluso dentro de la misma izquierda trotskista se divide. Acá en la Argentina tenemos el caso de Luis Zamora, que no forma parte del FIL, del Frente de Izquierda y de los trabajadores, donde la mayoría de las agrupaciones trotskistas se han aglutinado. Zamora, que también es trotskista, no, siempre hay alguien que no, hay otros movimientos trotskistas que no, van a elecciones separados, pierden votos, tenían 4 diputados nacionales, ahora tienen 2, bueno. En algún video voy a analizar, pero no vale la pena porque algo que caracteriza a la izquierda en todos los países del mundo, y acá en la Argentina, es el infantilismo. Ya lo había detectado Lenin. Lenin tiene un libro que se llama el infantilismo, enfermedad original. No, el libro de Lenin es tiene otra palabra que se refiere a que la enfermedad infantil del comunismo. Bueno, en este momento no me acuerdo, es otra palabra, que es la enfermedad infantil del comunismo. Ya se había dado cuenta, el izquierdismo. El izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. Ya se había dado cuenta Lenin que esas posiciones a outrance de principios muy fuertes, sí, el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Se había dado cuenta Lenin que eso perjudicaba al partido que él trataba de organizar. Él mismo se había dado cuenta, y Trotsky también. Pero apareció Stalin y se acabó esa ductilidad, esa ductilidad de ver y de adaptarse a la historia, a las épocas y a cómo somos los seres humanos. Lenin en ese caso era muy inteligente, y Trotsky también. Ellos ya se habían dado cuenta se había dado cuenta que las posiciones del izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo, se había dado cuenta que esas posiciones principistas, poco flexibles, llevaban a la inutilidad de los esfuerzos. El otro problema que hubo allí fue, esto es un problema serio. Es muy importante esto que voy a decir ahora. Los partidos de izquierda tienen la característica de formar vanguardias. Esta es una crítica que ya Marx también tenía esa idea, formar vanguardia. Entonces, la clase obrera, según Marx, es la que iba a llevar a cabo la transformación social. La revolución social iba a producir una sociedad sin clases porque iba a establecer un gobierno igualitario. Ya Marx lo señala. Incluso Marx tiene una evolución de cómo iba a ser la sociedad. Él pensaba que la sociedad iba a ser un predominio de la clase obrera, que iba a haber una dictadura del proletariado, que iba a ser hegemónico el proletariado, que iba a establecer una sociedad sin clases y que lentamente el Estado, esto lo analiza Lenin en un libro que se llama Estado y Revolución, es muy interesante para verlo, un libro chiquito y fácil de entender, donde analiza este proceso marxista, de que el Estado, ocupado ya por la clase obrera, iba a producir una sociedad sin clases, y lentamente, al no haber clase social, al no haber intereses en pugna, se iba a ir a una extinción del Estado. Porque ¿qué es el Estado? El Estado es una clase que tiene el predominio y el poder, y usa el Estado para tener controlada a las otras clases. Pero al no haber clase social, al ser una sola clase, ya no tenía sentido el Estado, y se iba a producir la extinción del Estado, o sea, el ideal de los anarquistas de izquierda, porque ahora aparecieron los anarquistas de derecha. En otro video hablo de los libertarios anarquistas de derecha. Es comiquísimo.
Bueno, pero los verdaderos anarquistas, que son los de izquierda, propugnaban eso, la extinción del Estado, solo que lo querían hacer ahora. Marx y Lenin hablan de un proceso paulatino. Bueno, esto era un ideal de sociedad, una sociedad futura. Lentamente esto se está produciendo una utopía de esto. ¿Por qué? Esto es un dato importante. Marx decía que el proletariado iba a derrotar a la burguesía industrial, y que iba a tomar el poder del Estado, que era un proceso inexorable. ¿Qué vemos en la realidad actual? Que es lo que no ven los partidos de izquierda, y por eso cada vez son menos. En el momento actual, las burguesías industrializadas, el capitalismo, no solo que es hegemónico, casi todo el planeta, sino que está destruyendo a la clase obrera. Porque la clase obrera se muere de hambre. Cada vez hay más hambrientos, cada vez hay más pobres e indigentes, y cada vez hay más capitalistas, en gran parte por el tema de la cibernética, o sea, el mundo virtual, que enriquece a muchos capitalistas que manejan esas estructuras virtuales. En otro video señalo que hay mucho más capital virtual que real. Ojo, un detalle importante que en otro video lo voy a profundizar, pero por ahora veamos este dato. Y no solo los obreros no han destruido al capitalismo, sino que es al revés. La burguesía capitalista está destruyendo y matando de hambre, está eliminando a los obreros. El ideal de ellos es que haya, en la Argentina somos 45 millones de habitantes, quizá más, vamos a ponerle 45 millones de habitantes, de los cuales hay más de 20 millones que son pobres e indigentes. Esta burguesía industrial quisiera que la mitad de la población desapareciera, las matan de hambre. De hecho, hay mucha gente, jubilados, gente enferma que no se puede atender porque la falta de medicamentos, niños desnutridos, que se van muriendo. Esto es real. La burguesía capitalista industrial está matando a obreros, al revés de lo que decía Marx, que iban a dominar los trabajadores. Ojo, hay un predominio de la burguesía sobre la clase obrera, y la clase obrera, con lo que digo en otro video, que es un dato importante, en 100 años la cibernética va a robotizar todo y va a ir extinguiéndose. Ojo, eso lo señalo en otro video, creo que no sé si la reflexión 15 o 16, porque en otro video yo explico esto. No quiero ahora volver sobre esto, pero este dato, entre pobreza e indigencia en muchos de los países de Latinoamérica, por eso las rebeliones, porque mucha clase media está endeudada, muy endeudada. En Chile, lo expliqué antes, salud, estudio, todo está privatizado, están endeudados. En la Argentina, en la época del gobierno anterior, del gobierno neoliberal, se endeudaron, jubilados, endeudados, no podían pagar sus medicamentos, niños que iban a comedores para poder comer, desnutridos, porque la alimentación no era con nutrientes adecuados, era todo con farináceos, harina, polenta, y esos alimentos engordan, pero no nutren. Entonces, muchos niños, en estos 4 años de neoliberalismo, están desnutridos, van a ser adultos con problemas por la desnutrición infantil, por problemas graves cerebrales, y eso va a producir problemas de conducta. Ojo, es algo importantísimo. Hay que ver ahora si este nuevo gobierno del Frente de Todos en la Argentina va a producir cambios. Tienen buenas intenciones, pero piensan que los otros son buenos y les dicen hay que ser solidario, el amor. ¿Qué es solidaridad? La oligarquía terrateniente y vacuna del campo no es solidaria, ya está protestando porque le quieren subir un puntito los derechos de exportación, las llamadas retenciones, están protestando por unos puntitos nomás.
de un poquitos por ciento. Y ya están protestando, ya están exasperados, porque le tocan sus intereses. No, no son ni solidarios ni sienten amor. Lo único que tienen es codicia. Y esto fue... A ver, esto lo voy a decir porque es muy importante. ¿Qué pasó en la República Argentina cuando el golpe de Estado que quitó a Perón en 1955? Ya durante el gobierno de Perón, en especial después que se murió Evita, ya había tocado Perón, el peronismo había tocado estos resortes de la economía básica, los terratenientes, les había tocado un poco. Y ellos ya empezaban a crear problemas. Había una ley contra el agio y la especulación, porque había especulación. El pan, en lugar de hacerse de trigo, se hacía con mijo y con otros cereales, porque retaseaban en plena época de Perón, sobre todo después que murió Evita. Mientras Evita estuvo viva, tenía un poder muy grande, Evita, sobre todo psicológico, sobre la población. Por eso que es tan importante la figura de Evita. Lamentablemente se murió. Bueno, al morir ella, estos sectores oligarcas empezaron a producir problemas. Y estaba Perón en el gobierno, un Perón que tenía mucho poder, aparentemente un gran poder, decían que era un dictador autoritario. Había signos de autoritarismo, pero no de dictador. Había una constitución, había parlamento, bueno. Pero estos señores tenían poder. El pan se hacía con otros cereales, porque retaseaban el trigo. Había problemas con los combustibles. Y eso que estaba nacionalizado. A pesar de eso, retaseaban sectores privados que mantenían... Habría que ver si no sectores también del propio gobierno, si no habría corrupción también en funcionarios. A eso habría que investigarlo también. Pero había problemas por ejemplo, la gente en esa época, el combustible que se usaba para calefaccionarse era el querosene. Se usaba para calentar estufas de querosene, estaba muy extendido eso. Había escasez de querosene, había que ir a estaciones de servicio, costaba, había escasez de productos. Y esa escasez, por eso salió esa ley contra el agio y la especulación. Especulaban. Los privados, los que tenían resortes privados, porque era un capitalismo, era un sistema capitalista. El peronismo no era un sistema socialista, era un sistema capitalista, que había hecho muchas de las cosas que hizo después Evo Morales, que había hecho también en Brasil Getúlio Vargas en la década del 40. Getúlio Vargas es muy parecido, el gobierno de Getúlio Vargas, al primer peronismo, muy parecido. Pero eran sistemas capitalistas. Y estos sectores oligarcas, apenas le tocaban un poquito sus intereses, retaseaban sus productos, producían escasez de alimentos, de combustible, hacían todo lo que podían. ¿Por qué? Bueno, se produjo el golpe de Estado. Perón cometió el error, tenía sectores del ejército que eran leales, en lugar de resistir el golpe de Estado, se asiló, se fue primero a una cañonera paraguaya en el río, y ahí después se fue a Paraguay, se asiló finalmente en Panamá, después se fue a España, se asiló. Varios años después de asilado en España, dijo que reconoce que se equivocó, que él tenía que haber resistido ese golpe de Estado del 55. Si él hubiera resistido, si hubiera robustecido ese gobierno, y hubiera hecho un gobierno, sí, una dictadura, pero una dictadura popular. Y quizá hubiera podido luchar contra estos sectores oligarcas de una manera más efectiva. De última, confiscarles sus bienes y que se vayan. Como pasó en Cuba. En Cuba 2 millones de personas se fueron cuando ganó la Revolución Cubana, que eran los poseedores, los cubanos los llamaban los gusanos. Y tuvo esa suerte, Cuba, de que se fueron todos los oligarcas a Miami y se quedó sin 2 millones de oligarcas
Cuba. Y por eso pudo hacer muchas transformaciones socialistas, por eso pudo hacer montones de transformaciones sin oposición. Porque se fueron, se asilaron los oligarcas. Acá Perón, si hubiera resistido ese golpe de Estado, quizá hubiera hecho algo parecido, le hubiera dicho, señores, ¿no les gusta? Bueno, váyanse. No digo matar, matar y fusilar no, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ni siquiera para el oligarca más oligarca, ni siquiera para Hitler. Vamos, ni siquiera para Hitler. No estoy de acuerdo con la pena de muerte, me parece una barbaridad. Hay otras penas, presos, que se vayan a otro lado, pero confiscándole sus bienes, dejándole nada más que para que puedan vivir, pero no la pena de muerte. Eso no me gustó de la Revolución Cubana, ni de muchas revoluciones. Ni vuelvo a la Argentina, en 1955, triunfa ese golpe de Estado. Ya vimos recién que Perón se arrepintió de no haber resistido, podía haber resistido, tenía fuerza militar y tenía el pueblo, a la CGT, a la Confederación General del Trabajo, tenía los obreros, tenía respaldo, pero no se resistió. El argumento era que no quería correr sangre. Lo mismo dijo Evo Morales. Cuando renunció Evo Morales y se fue, logró asilarse, Evo Morales dijo que no quería derramamiento de sangre. ¿Qué hizo la oligarquía? Pues derramó sangre a rolete. En el 55, en la Argentina, al año siguiente, fusiló al general Valle, fusiló a otras personas, mató gente. La oligarquía y la derecha mata. Ellos no tienen ningún problema, ellos matan directamente. La prueba está que en la última dictadura cívico-militar en la Argentina hubo más de 30.000 desaparecidos. Los mataron, los desaparecieron, los mataron. Ellos no tienen escrúpulos. No se les puede hablar de amor y solidaridad, es ingenuo. Bueno, a Evo Morales no quiso derramar sangre, se asiló. ¿Y qué vino después? Ya hay más de 30 muertos en Bolivia, se derramó sangre. O sea, que para evitar el derramamiento de sangre se transige ante la extrema derecha. Y la extrema derecha llega al poder y mata y reprime. La estrategia ingenua de amor y solidaridad, en teoría, es linda. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con el amor y la solidaridad. Es una utopía. El ser humano no es así. El ser humano es agresivo, territorial, ritualista, jerárquico, hipócrita y mentiroso, codicioso y estúpido. Estas características básicas, que las señalo siempre, están en el ser humano desde épocas prehistóricas, están vigentes. La historia prueba que esto está vigente. Cuando se quiere elaborar teorías de amor y solidaridad, son utopías. En la realidad eso es muy difícil. Por eso se equivocó el cristianismo al primero, porque después se corrompió. Se equivocó Marx diciendo que los trabajadores iban a llegar al poder. Los trabajadores no van a llegar al poder. Sin las izquierdas utópicas actuales, los partidos populares, democráticos, el peronismo acá en la Argentina, mientras estuvo viva Evita hacía amor y solidaridad, repartía bienes entre la gente pobre, produjo el escalón social de las clases más desposeídas, los llevó a las clases medias. Hablaba de amor y solidaridad. Del otro lado, la derecha no le respondía con la escasez de alimentos, escasez de combustible, con la especulación, el agio. No, y después le hizo el golpe de Estado. Porque se murió Evita, a los 3 años, el golpe de Estado. No, la derecha se le puede hablar de amor y solidaridad, no tiene amor y solidaridad. Agatas tiene a veces piedad, y las damas de beneficencia que había en esa época hacían beneficencia con los pobres, beneficencia, porque les daba lástima. Pero no se producía la igualdad, la equiparación, eliminar
las desigualdades sociales, no. Era beneficencia, que pobre, vamos a ayudarlo con beneficencia. Eso es lástima. Tenían lástima por alguna persona y hacían beneficencia. Este pensamiento de la derecha, hay una frase de la esposa del presidente Piñera de Chile, cuando ella, a las primeras manifestaciones así de rebeldía del pueblo, dijo: tenemos que reconocer que nosotros estamos apoderándonos de toda la riqueza, tenemos que empezar a repartir. Ella misma reconocía que tenían la hegemonía de la riqueza y que tenían que empezar a repartir algo. Hay videos donde aparecen mujeres, chicas, en automóviles de lujo en Chile, en Santiago de Chile, paseándose, ostentando esa riqueza. Hay un 1% de los chilenos que son riquísimos y el resto está endeudado, clase media, entre comillas, porque ya no hay clase media, endeudada. La deuda es la herramienta que tiene el sistema capitalista para dominar a las personas. Incluso en la vida social privada, ¿qué pasa entre la persona que se endeuda, el que tiene una hipoteca? Es tremendo. Las hipotecas sobre las casas, y después no pueden pagar las hipotecas. La burbuja de las hipotecas en muchos países del mundo. Acá en la Argentina tenemos el problema de los créditos UBA. Son créditos impagables con una hipoteca. Han engañado a la gente. Eso lo hizo el macrismo, el anterior gobierno nacional. El gobierno provincial de Mendoza formaba parte de ese gobierno macrista, ¿no? Ese macrismo, el neoliberalismo estaba formado por tres grandes núcleos: el PRO, que era el más de derecha, los partidos radical, que son traidores a su tendencia popular. El partido radical es tremendo, y el partido de Lisa Carrió, que es un híbrido. O sea que los radicales son responsables. El gobierno de Mendoza, el poder ejecutivo, el gobernador, es radical. Pero también son responsables lo que votaron en la legislatura, la ley, que yo hablaba al principio, la ley Cianuro. Lo votaron. Entonces, sintetizando todas las ideas que desparramé a lo largo de este video. Hay una ingenuidad de la izquierda y los partidos populares que van a seguir siendo ingenuos, van a seguir apelando al amor y a la solidaridad. Traigo a colación a un famoso ministro del presidente Alfonsín, el ministro Pugliese, que era ministro de Economía, que hizo una serie de concesiones y dijo esta famosa frase: yo les hablo con el corazón y me contestan con el bolsillo. Famosa frase del ministro Pugliese dirigida a las oligarquías. Otra ingenuidad, ahí está sintetizada la ingenuidad máxima del pobre ministro Pugliese. Un tipo inteligente, pero ingenuo. Después tiraron abajo el gobierno de Alfonsín, ¿no? Las oligarquías. Les hablo con el corazón. Les hablo con el corazón, es solidaridad y amor. Y me contestan con el bolsillo. O sea, codicia, especulación, agio. Esto es así. En todos los países del mundo pasa lo mismo. En América Latina es tremendo. En Chile han producido una desigualdad tremenda. Han engañado a la gente diciendo que era un ejemplo de Latinoamérica. El ejemplo chileno. Y mucha gente se lo creyó. Ahora tienen el monopolio de las comunicaciones. Por suerte, vía internet, vía YouTube, vía los teléfonos celulares, se pueden hacer videos, se puede uno comunicar y expresar todo esto de manera más universal, y la gente se está empezando a dar cuenta de cómo es el mecanismo. El mecanismo básico es el mismo. La derecha, las oligarquías, hacen siempre lo mismo. Utilizan la dominación sistemática. A través de la mentira, mienten y engañan a la gente. Chile, un ejemplo de Estado. Y era un ejemplo de desigualdad tremenda. Hasta que la gente se empezó a dar cuenta. Tardaron 30 años, ¿eh? Le aumentaron 30 pesos el boleto del subte, y ellos dicen, no fueron 30 pesos de aumento del subte, fueron 30 años de engaño.
Y en todos los países de Latinoamérica, en todos los países del mundo pasa algo similar, algo parecido. Por eso pienso que las próximas transformaciones sociales quizá no vengan del lado de la izquierda revolucionaria, que es muy principista, lo que dije antes, muy principista, se basa todavía en los criterios de Marx, de Lenin, de Trotsky. El mundo fue cambiando, la tecnología y la ciencia fue cambiando. Y se van formando nuevas estructuras sociales, que son transversales. Entender la transversalidad de la sociedad es muy en ideas, transversalidad en ideas. O sea que sectores sociales pobres, sectores sociales medios, sectores sociales medios, están atravesados por muchos problemas similares. El problema de las deudas, los endeudamientos, las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, los grandes negociados con las tarjetas de crédito. Y yo lo único que quiero es señalar y ofrecer datos. Le pido a las personas que vean estos videos míos que investiguen historia, que vean páginas de internet, videos de YouTube que sean imparciales, que cuando hablan de panaceas universales, que todo se va a solucionar. En otro video voy a hablar sobre el tema más específico de mi problema de duelo. Todos los que siguen mi video saben que estoy de duelo, fallecimiento de mi esposa. Bueno, voy a hablar de ese tema y de todas las investigaciones que hice al respecto sobre ideas filosóficas que pueden ayudar o no a esto. Y del arte. Lo voy a dejar para otro video. Pensaba meterlo en este video, pero se va a hacer muy extenso. En esto quise mecharlo con cosas que pasan en el mundo. La política no es solo nacional, sino que es geopolítica. Y yo diría mundial, porque en todos los países del mundo, yo hablé de Hong Kong, hablé de Medio Oriente, hablé de Bagdad en Irak, hablé de Francia, en Estados Unidos. En Estados Unidos la juventud, hay encuestas que hablan que la juventud de Estados Unidos ven con buenos ojos las ideas socialistas. Este es un dato, que no lo menciono en otros videos, pero es un dato importante. Hay encuestas que se hacen a la gente joven. La gente joven piensa y ve al socialismo como elemento, herramienta político y social, lo ven con buenos ojos. Un alto porcentaje, creo más del 50 y pico por ciento de la gente joven. En Estados Unidos. Es un dato. Les comento a la gente de habla castellana en Estados Unidos que puedan llegar a ver este video, que piensen y mediten. El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que escribió Lenin, lo repetí varias veces porque ahora me acordé de la primera palabra, que es el izquierdismo. Es la idea del principismo, que los principios tienen que ser así, taxativamente, esto es así porque es así, el pensamiento lineal. El pensamiento lineal, causa-efecto, esto es así, produce esto así. La realidad, la voy a analizar en otro video, es distinta. Ahí sí voy a hablar un poco de filosofía, de arte. Ya los que ven todos mis videos saben que yo hablo del pensamiento lateral, incluso el pensamiento multilateral, y no del pensamiento lineal, del pensamiento de causa-efecto. Por eso hago observaciones con respecto a la dialéctica, y por eso explico por qué fallan estos pensamientos lineales. Fallan, que en la práctica no funcionan, así de simple, porque la cosa va por otro lado. Bueno, quiero terminar el video con esta reflexión. Pueblos, movimientos populares, progresistas, de izquierda, de centroizquierda, no ser ingenuos. La derecha, las oligarquías, los oligopolios, los monopolios, no se les puede ofrecer amor, paz, solidaridad. No van a ser nunca solidarios, nunca. La prueba, la historia lo prueba. La prueba histórica es irrefutable. ¿Por qué? Porque siguen siendo los mismos. Es más,
En la Argentina, los que bombardearon la Plaza de Mayo en 1955 y mataron muchas centenares de personas, y que también ametrallaron las calles, hubo motos también en las calles adyacentes a la Plaza de Mayo, porque estos cazas no solo tiraban bombas en la plaza, sino que ametrallaban las calles adyacentes. Ametrallaban. Y la gente que iba por las calles, mucha gente murió y fue herida por este ametrallamiento. De la aviación naval, era la Marina, que era la más recalcitrante antiperonista de 1955. El almirante Rojas, Isaac Rojas. Bueno, estas personas, los hijos y nietos de estos que bombardearon y mataron en Plaza de Mayo, están ahora, son los que dirigen las organizaciones agropecuarias, que están en industrias. Son hijos y nietos. Y heredan esa ideología. No se les puede hablar. Y son los que mataron en 1956 y fusilaron al general Valle y a otras personas, a otros militares y a otras personas. Y que fusilaron y mataron a más de 30.000 personas en la dictadura del 76 al 83, en la República Argentina. Y que Pinochet mató y asesinó y desapareció gente. Lo mismo en Brasil, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Paraguay, en toda Latinoamérica, las dictaduras en Bolivia, anteriores a Evo Morales. Mesa, que ahora se quiere proclamar candidato, fue candidato. Fue un dictador antes. Bah. Y las derechas y las extremas derechas, el lenguaje que entienden es ese, la codicia. Y nunca jamás van a responder ni a la solidaridad ni al amor. Es ilusorio. Hay que usar mecanismos, herramientas. Yo tengo muchas que están dentro del sistema capitalista. Yo tengo muchas herramientas, en otros videos lo voy a ir poniendo, pero no, nadie me va a llevar al apunte. ¿Por qué no me va a llevar al apunte? Porque son medidas que el tema de la corrupción, de cómo se corrompe a funcionarios, no se van a animar a hacer porque, bueno, no le van a tener que tocar sus intereses. Bueno, yo tengo muchas herramientas dentro del sistema capitalista que pueden solucionar la inflación en la Argentina, que es un tema endémico. Se puede solucionar rápidamente dentro del sistema capitalista. Hay herramientas que se pueden usar dentro del sistema capitalista para solucionar problemas endémicos en la República Argentina. Por ejemplo, la inflación, que es tremendo. Nadie lo soluciona. Durante 10 años, con el 1 a 1, pero al final no dio resultado. Hay otras herramientas que se pueden usar que no son el 1 a 1. Son otras herramientas. Muy originales. Inventos míos. Que yo sé que en la práctica van a funcionar. Porque les toca los que sienten. Como yo sé cómo funcionan los seres humanos, como yo sé cómo funcionan los oligarcas, que funcionan con la codicia, y como yo sé que funcionan así, no les voy a hablar de solidaridad ni de paz, les voy a hablar algo que favorezca su codicia, pero que no perjudique al resto de la población. Es más, que favorezca al resto de la población. ¿Cómo se puede hacer eso? Se puede hacer de una manera muy inteligente, pero no lo voy a decir ahora. Hay herramientas que pueden eliminar de cuajo la inflación en la República Argentina, un problema endémico. Lo tiro como si a alguien se le ocurre decir, ¿y cómo es eso? Bueno, ahí lo explicaría. Herramientas dentro del sistema capitalista. No estoy hablando ni de socialismo, ni de marxismo, ni de nada. Ni de superar a un sistema distinto, no, nada. Dentro del sistema capitalista. Como yo sé cómo funcionan los capitalistas, cómo trabaja su cabeza, sé cómo se les puede no engañar, no los voy a engañar, al contrario. Eso sí, voy a usar herramientas y voy a usar esas estructuras mentales de los oligarcas, esas estructuras mentales las voy a usar en beneficio del resto de la población. Se puede hacer. Es original lo que yo voy a plantear. Si a alguien se le ocurre ver este video, bueno, que consulte, se ponga en contacto conmigo. No creo que a nadie vea esto y del gobierno nacional argentino o de otros países. En Argentina el problema de la inflación es muy serio, en otros países no es tan serio. Acá es muy serio. Y no le encuentran la vuelta. No le encontró la vuelta el kirchnerismo. El kirchnerismo, o sea, el gobierno anterior al macrismo, también tenía una inflación alta. No tan alta como el macrismo, pero tenía una inflación alta. No pudo derrotar a la inflación. No pudo.
Es difícil, pero ¿por qué? Porque se usan herramientas no adecuadas. Hay que usar herramientas adecuadas, para lo cual hay que ponerse en la cabeza del otro. Lo que se llama empatía, colocarse en el lugar del otro, pero colocarse realmente y científicamente en el lugar del otro. Para lo cual hay que conocer cómo somos los seres humanos. Si uno sabe cómo somos los seres humanos, ahí va a empezar a producir herramientas originales, distintas. Nada que ver con el uno a uno que hizo Cavallo, la época, 10 años duró, del uno a uno, o la dolarización que hicieron en Ecuador. En Ecuador eliminaron la moneda ecuatoriana, y metieron el dólar como moneda del país. Tampoco sirve eso. Al contrario, los pone mucho más sometidos al imperio norteamericano. Y se puede hacer esto sin enojarse mucho con los norteamericanos. Esa es otra cosa importante. Se pueden hacer muchas cosas sin enojarse mucho. Algo se van a enojar, pero no mucho. Van a ser tolerantes, porque no le van a tocar el sistema capitalista. Pero algo va a pasar. Dijo esa incógnita. Me gusta crear incógnitas, porque son ideas muy originales. Se me ocurrió después, hace años que vengo pensando. Yo viví viví en mi país, la República Argentina, se ensayó de todo y nada funcionó. Además leo historia, leo mucho historia, sé como la famosa, en 1890, alguna crisis tremenda también, de endeudamiento, una crisis económica de terror. Ahí se originó el radicalismo con Alem, vino el gobierno Carlos Pellegrini. Bueno, hay que estudiar historia, estudien historia, se van a dar cuenta de las crisis tremendas. La base de las crisis es endeudarse, no hay que endeudarse, ojo, el problema es endeudarse. Ese es y se puede solucionar también ese tema. Yo tengo la solución a la inflación en la República Argentina, la solución al endeudamiento y cómo se puede crecer, ir adelante dentro del sistema capitalista. Claro, un capitalismo especial, pero capitalista. A nadie le van a quitar sus cosas. Bueno, no digo más nada. Dejo el suspenso. El que le interese que se ponga en contacto conmigo y el que no le interese que siga adelante. Yo doy ideas. Me gusta tirar datos sueltos, que la gente empiece a trabajar su cabeza. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la inflación? Que investigue. ¿Cuál es el origen? Que investigue en la República Argentina la historia. Que se vaya a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, qué pasó, cómo esas oligarquías tenían dominado el país, cómo le robaron territorio a los pueblos originarios, cómo se enriqueció esa oligarquía con las tierras robadas a los pueblos originarios, porque ahí el origen de las grandes fortunas terratenientes es ahí, lo que hizo Roca, el famoso Roquita, la conquista del desierto, cómo le robaron a los originarios y todas esas tierras después se repartieron entre esas familias que formaron las primeras oligarquías. Es brava la cosa. Todo comienza con robos. Eso tenía razón Marx ahí. Marx también decía eso, que el origen del capital originario comienza con robos. Esto lo voy a analizar, es muy interesante. Investiguen, el que vea este video que investigue, que estudie historia, que investigue, que averigüe. ¿Cómo se forma el capital originario? Después viene el capitalismo industrial. Antes de ser... Porque esos capitalistas industriales en Inglaterra, ¿cómo se originaron? ¿Por qué Marx analiza el capitalismo inglés? ¿Por qué estaba más desarrollado el capitalismo en Inglaterra? ¿Y cuál fue el capital originario? Ahí tenía razón Marx, ¿eh? El análisis que hace Marx es bueno. Yo hago un análisis que voy un poco más allá todavía. Doy una pista. ¿Cuál era una actividad que hacían los ingleses en el siglo XIX que les resultaba muy productiva y que robaban?
Robaba. Ahí se originó el capital originario, ¿no? Otros que robaban eran los españoles. Los españoles le robaban a los pueblos originarios de América. A América le robaron todo. A América. Los españoles robaban, pero se lo gastaban. Los ingleses robaban de una manera más sutil. Robo para la corona. Robo para la corona. Robaban. Bueno, tiro la última pista. ¿Qué hacían los ingleses? Eran piratas. Piratas. De ahí viene el robo para la corona. Robaban para la corona. Se quedaban una parte los piratas. Pirata Morgan. Se quedaba una parte y la mayor parte iba para la corona. Así se enriqueció. Pero los ingleses, en lugar de despilfarrarlo como hacían los españoles, que malgastaban, los españoles siempre fueron derrochones, los ingleses acumularon. Bueno, no digo más datos. Este es un popurrí. Amigos, espero que les haya sido divertido, que se hayan entretenido, que hayan acumulado alguna información y que les sirva para que, por su cuenta, ustedes investiguen, busquen información y aten cabos sueltos. La información hay que atarla, ir de atrás para adelante, de la historia, del pasado al presente, del presente al pasado, y elaborar tesis para el futuro. Eso también es importante. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Un saludo cordial y feliz año 2020. Los que puedan. Para lo cual aconsejo que se metan en el arte. Que vean cuadros, si pueden que pinten. Arte, pintura, literatura. El arte es una gran catarsis para todos estos problemas que tenemos los seres humanos. El arte. Por eso termino el video diciéndoles a los que están viendo este video que piensen, estudien y ejerciten el arte, cualquier arte. Pintura, para mí es la más importante, literatura, dramaturgia, obras de teatro, fotografía, cine, documentales. Ahora se pueden hacer videos, hagan videos, creen, usen la creatividad. El arte es el gran remedio, es un gran remedio para muchos males, hasta tanto la sociedad sea más igualitaria, sea más solidaria y sea más, con menos problemas sociales y económicos, y que no haya gente que se muera de hambre por el sistema capitalista, y que no destruyan el planeta el sistema capitalista. Bueno, hasta la próxima. Feliz año 2020. Chao.